Porque no solo se trata de hacerlo crecer. Conserva tu patrimonio. Zona patrimonial. Iniciamos. Conexión Veracruz. Todas las voces. Todas las voces. ¿Qué tal, auditorio? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Teresa Carvajal y les doy nuevamente la bienvenida a su programa, Zona Patrimonial. Esta tarde tenemos aquí en cabina a una gran invitada que es una joven abogada, es abogada litigante y bueno, parte de su vida profesional la ha dedicado al tema de los contratos precisamente. Bueno, no por nada ella tiene dentro de su hoja de vida el ser ahora aspirante al ejercicio del notariado. Y bueno, ha hecho diversos estudios, como por ejemplo en el Centro de Investigación Jurídica de la Ciudad de México, en el Colegio Nacional del Notariado, del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, y pues se ha especializado en esta materia. Ella, bueno, viene esta tarde a Zona Patrimonial a hablarnos de un tema muy importante que vamos a desarrollar, que tiene que ver con donaciones y compraventas. Abogada Rosa Laura Vázquez, te doy la bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, pues durante el transcurso de nuestra vida, Zona Patrimonial no se dedica únicamente a hablar del tema de deudores. Durante todo el decurso de nuestra vida, lo que tiene que ver con la cuestión patrimonial, pues uno de nuestros principales anhelos pues va enfocado al adquirir una vivienda, ya sea por una herencia, por una donación o a través de un esfuerzo que nosotros vamos haciendo y que se ve materializado pues a través también del contrato de compraventa. Habrá quienes, aquellos pues por azares del destino y de la suerte, hayan sido beneficiarios de alguna donación, por ejemplo. Sin embargo, pues a veces nosotros creemos que tenemos estos derechos cuando en realidad lo que tenemos es un problema. Entonces esta tarde la licenciada Rosa Laura Vázquez García pues, nos va a estar hablando en relación a todo este tema que tiene que ver pues con nuestro patrimonio básicamente. Aprovecho el espacio para enviar un saludo a quienes nos escuchan en Álamo a través de la voz del Agua Azteca por el 90.7 de FM. También a quienes nos sintonizan en Papantla a través de la voz del Totonacapan por el 90.3 de FM. Y a Tlacotalpan, que nos escucha a través de Viva la Cuenca Radio por el 93.7 de FM. A quienes nos siguen en redes sociales, por Facebook, Conexión Veracruz Radio, Twitter, @Conexión B de Veracruz, y a quienes nos siguen también desde nuestra página web www.conexionveracruz.com.mx. Les recuerdo que durante esta hora estará a su disposición nuestra línea telefónica con la 228-237-0000 para que usted nos llame y nos haga saber todas las dudas y preguntas que vayan surgiendo en el desarrollo de este tema, porque estoy segura que muchos nos vamos a sentir, como siempre, como en cada transmisión de Zona Patrimonial, pues identificados con una problemática que podemos estar enfrentando nosotros o alguien en nuestra familia y que quizá no le hemos encontrado el modo de salir adelante. Licenciada, pues en primer lugar me gustaría pues aprovechar tu presencia para que el auditorio que nos está sintonizando, bueno, pues empiece a distinguir y a saber en qué consiste una donación, en qué consiste una compraventa, si nos quisieras apoyar con el concepto de qué es una compraventa. Claro que sí. Mira, Tere, la donación y la compraventa aparentemente son lo mismo, solamente hay una diferencia muy importante y que es la que cambia la figura jurídica, y es la remuneración económica por el bien. Es decir, voy a donar, hablando de bienes inmuebles, voy a donar un bien inmueble, es decir, voy a cederlo, voy a trasladarlo de dominio sin una remuneración económica. A la hora de que decimos una compra-venta, existe, al igual que en la donación, el traslado de dominio, pero ya hay una remuneración económica por el bien inmueble. Un pago, exactamente, que puede ser, como bien marca la ley, en efectivo o en especie, pero ya hay un intercambio, hay un costo por ese inmueble. Esa es la diferencia principal. Ok, y en la donación quiere decir que estamos adquiriendo algo, pero sin hacer el pago pues de alguna cantidad, sin cubrir el precio. Dijéramos en otro lenguaje, me lo regalaron o me lo heredaron en vida, es decir, lo adquiero sin haber pagado por él.
Ok, estamos todavía, bueno, en el mes del testamento. En la emisión pasada tuvimos también un invitado que nos habló en relación a toda esta cuestión que tiene que ver con las herencias. Y bueno, también por ese lado muchas veces subsiste la confusión en relación a una herencia, ¿no? A cuándo es un legado, cuándo es una donación. ¿Cómo podemos distinguir esto? Claro, Abogada. bueno, en este caso, cuando hablamos de herencia, es que la persona titular de ese derecho ya no está aquí con nosotros. Estamos hablando de un finado. Esto es, no somos propietarios hasta que la persona fallece. Hasta que la persona fallece, y posteriormente se lleva a cabo los trámites sucesorales ante el juzgado para la acreditación, ya sea que haya testamento o no. Este paso de ir al juzgado a la regularización debe darse. ¿Para qué? Para que pueda adjudicarse ya, entrar en mi propiedad. Cuando hablamos en este momento de donación, ahondando a nuestro tema, hablamos de que en vida el papá, la mamá, el abuelo te dicen: mijo, te voy a dar, o mija, te voy a dar este bien inmueble para que hagas tu casita o para que siembres. Y no hay que esperar el momento. Y en el no que- hay que esperar, se va, bueno, aquí vamos a hablar durante el tema, vamos a hablar acerca de los requisitos que se deben hacer, de la forma correcta que se debe hacer. Sin embargo, bueno, me adelanto, hay que ir ante el notario público de nuestra elección, de nuestra confianza, y entonces hacer el trámite de donación, hacer ese traslado en vida. Diferencia con el testamento: en el testamento o en otra forma de dominio, no es tu propiedad hasta que la persona no está, es decir, el titular de los derechos no existe. En el caso de la donación, se transmite la propiedad y el titular originario ya pierde todo derecho. Abogada, para efectos de precisar, ¿podríamos entender la traslación de dominio como el cambio de propietario? Así es, efectivamente. Sí. Hay traslado de dominio cuando un bien, en este caso inmueble, ya sea un terreno, una casa habitación, deja de ser de una persona para entrar a... Para el patri- trasladarse los Ok. derechos de esa propiedad al nuevo propietario. Ok, ¿cuáles serían los requisitos de este contrato? Ok, bueno, mira, como todo contrato, tiene elementos de existencia y validez, bueno, Ok. una serie de teorías ahí, de características. Sin embargo, para efectos prácticos, tendremos que entender que a la hora de celebrar un contrato debe haber, en primer lugar, la voluntad de celebrarlo. Ok, Es decir, te quiero comprar, me quieres vender. Es decir, me quieres regalar en caso de donación, así es. te quiero aceptar lo regalado. Hay que ver que el objeto, en este caso el inmueble, sea un objeto dentro de la ley. Es decir, yo no te puedo decir: Tere, te regalo el parque de la esquina, porque yo no soy propietario y porque no se puede trasladar. Es un ejemplo. Creo ¿no? que ese es uno de los elementos que van a estar dando mucha vuelta aquí en la plática que vamos a tener, porque precisamente pues puede donar y puede vender quien resulte ser propietario, ¿no? Y las irregularidades se van dando sobre la marcha de cuando alguien no tiene acreditado ese derecho. Y cuando legalmente por documentos eres propietario. ¿Por qué? Porque puedo decir: todo el mundo me conoce como propietario y dueño. Todos saben que yo he vivido aquí, todos saben que mi familia, desde que nací, vaya, mis abuelos han vivido aquí, pero nos encontramos con que legalmente el documento se encuentra irregular. Y es ahí sobre uno de los elementos que versa nuestro tema, que es la formalidad de esos contratos de donación o de compraventa. Y esa formalidad es únicamente en escritura pública. En escritura pública. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la problemática? No actual, sino que se viene arrastrando y viene a trascender o viene a surgir el problema actualmente, que anteriormente
era válido que fuéramos ante las autoridades del pueblo, las autoridades de la localidad. Hablamos en aquel momento, actualmente ya es Fiscalía, anteriormente el Ministerio Público, Sí. Ante el juez municipal, ante el alcalde, y digamos, venimos porque quiero comprar y él me quiere vender. Y entonces la autoridad lo que hace es un contrato privado de compraventa. En el caso de compraventa o donación, hablándose de cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? Se hace el contrato, se firma por la autoridad, como también lo tiene previsto la ley, inclusive tal vez no vende toda la parcela, solamente le vende una fracción, y en aquel momento tiene un costo menor, entonces no hay ningún problema, hacemos nuestro contrato de compraventa privado. La autoridad correspondiente da la autorización, firma, los testigos, se pone el sellito, es más, inclusive pagamos impuesto predial, se cambia el nombre, le pagamos al municipio porque ya estamos en el entendido. Incluso nos entregan la escritura del anterior propietario, por ejemplo, ¿no? En caso de que la tenga. En caso de que la tenga. Y es lo más común y lo más grave jurídicamente, se ha venido dando a través de contratos privados. Celebrados ante la autoridad. Celebrados ante la autoridad, o inclusive como se acostumbra, bueno, es que mi primo ya se fue a vivir a otro lado y me deja su parcela, me deja su lugar, su inmueble, porque pues ya no la va a ocupar, y yo si la necesito me la vende, hasta le pagué bien todos los elementos. A ver, licenciada, para ir precisando, ¿ante quién debe de celebrarse entonces válidamente? Porque, bueno, manifiestas la autoridad, puede ser el presidente municipal muchas veces, Claro. Ahorita dices antes el Ministerio Público y la Fiscalía, ir ante la Sí. autoridad local, ¿no? Pero ¿quién es la persona, el funcionario? Únicamente el notario público. Ok, el notario. Porque la formalidad es que debe ser en escritura pública. público. Muy bien. Un contrato de compra-venta, un contrato de donación de un bien inmueble debe ser ante notario público en escritura pública. Ok, a ver, aquí vamos a ir haciendo algunas precisiones. Esto quiere decir que quien no haya comparecido o acudido ante un notario a celebrar ya sea una donación o una compraventa no tiene valor. ¿Eso es lo que nos estás comentando? Sí tiene valor, pero no está regular. Ok. Tiene el valor de que existen todos los demás elementos que ya te comentaba, la voluntad, el objeto, El precio. la capacidad, el precio, la entrega de la cosa, Sí, porque ya yo está, ya están lo poseo, ocupando, ¿no? yo ya lo tengo, y resulta... Y me siento hasta dueño, ¿no? No, inclusive ya hay siembra, y ahí están mis hijos, y Ajá. ya crecieron y tienen hasta mis nietos. Ok. Pero ¿sabes qué? No hay una escritura pública. Que No respalde hay esa la propiedad. formalidad de ese contrato. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos arrastrando poco a poco ese problema hasta el punto en el que llega una persona y me dice, ¿sabes qué? Lo voy a comprar, o a lo mejor llega X empresa y te dice, mira, pon aquí un negocito, yo te voy a apoyar, tú pon el inmueble, nosotros el nombre, una tiendita, etcétera, etcétera, y resulta que pues el documento con el que tienes que acreditar tu propiedad no se encuentra regular. Muy bien, pues muy interesante la participación esta tarde de la licenciada Rosa Laura Vázquez. Y si usted que nos está sintonizando es de las personas que es beneficiario de una donación o de una compraventa, pero no tiene la escritura y se encuentra en el supuesto de que tiene algún otro tipo de documento, ojo, vaya por él, que esta tarde vamos a seguir hablando de más en relación a donaciones y compraventas. No se vaya. El 1, 2, 3 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces, Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. todas las voces. Son las 5:20. Mole de jico.
Una variedad de chiles, especias y semillas son la esencia de su sabor, originario de un rincón frío del estado de Veracruz, pero que se ha extendido a otras partes del país y del mundo por sus características. Es el mole de jico. Lo mismo se sirve en enchiladas, que acompañado de pollo o de base para otros platillos, con un sabor dulce y picante al mismo tiempo, con un aroma achocolatado y almendrado. En Jico, localidad asentada en el centro del estado de Veracruz, rodeado de montañas y grandes plantaciones de café, su elaboración casera y comercialización data de un siglo atrás. Conexión Veracruz. Todas las voces. 10 cosas que no sabías de la historia de México. ¿Sin Malinche no hay conquista? Su nombre tal vez fue Malitzin y terminó en Malinche. Su nombre cristiano fue Marina, la de Cortés, por su relación con Hernán, con quien tuvo un hijo, Martín. Su papel fue fundamental para el proceso de conquista, pues sirvió como traductora de los españoles. De todos modos, la Malinche representa la otra conquista, la del mestizaje. Conexión Veracruz. Todas las voces. Nacido en el puerto de Veracruz en 1731, Francisco Javier Clavijero fue un historiador y escritor mexicano cuya obra más importante fue La Historia Antigua de México, la cual presenta diferentes relatos y fragmentos que este autor se encargó de compilar en un solo y consistente libro. Realizó sus primeros estudios en la ciudad de Puebla y tras unirse a los jesuitas fue desterrado de territorio mexicano. Es en el extranjero donde realiza su más grande obra y otras más que lo caracterizan como uno de los más importantes escritores veracruzanos y mexicanos, y por lo cual escuelas, bibliotecas, avenidas, calles y parques le han sido dedicados a su memoria a lo largo y ancho de la República Mexicana. Son las 5:22. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. Bien, pues ya estamos de regreso y continuamos hablando de donaciones y compraventas. Y si usted ya fue por su documento a ver qué es lo que lo está amparando o demostrando o con lo cual usted está acreditando que es propietario de un inmueble y este documento no fue inscrito en el registro público de la propiedad o bien no fue llevado a cabo, levantado ante la fe de un notario público porque usted acudió a su juzgado municipal, al jefe de manzana, por ejemplo, o alguna otra autoridad como incluso lo que antes era Ministerio Público, hoy Fiscalía, a formalizar este documento, pues vamos a continuar escuchando a la licenciada Rosa Laura Vázquez, que esta tarde nos está acompañando aquí en el estudio para conocer de más en relación a por qué este tipo de documentos se tienen como irregulares. ¿Esa sería la palabra? Sí, exactamente. Le falta la formalidad que marca la ley para que sean completamente válidos o regulares. O sea, legalmente. no es que no sean válidos. Sí tienen su determinada validez. ¿Por qué? Porque no es que no tengas derechos sobre las cosas. Okay. Sí tienes los derechos, pero no tienes el documento correcto que te ampara. Okay. Muy bien. Aquí, Licenciada, dentro de tu experiencia me gustaría preguntarte para alguien puede sentirse identificado con toda esta serie de situaciones que acontecen pues en la vida cotidiana, cuando también, por decirlo de algún modo, nos queremos ahorrar unos pesos por no ir al notario público, porque son muchos trámites, porque hay que pagar cierta cantidad de dinero y además el tiempo, ¿no? Y si estamos en una comunidad alejada, una serie de vueltas, el viaje, o muchas veces también el abogado, no sé cuál sea el supuesto, hay muchos casos que se dan en este sentido, pero coméntanos dentro de tu experiencia, licenciada, un ejemplo de cómo alguien cree que es dueño sin serlo, ¿no? Claro, bueno, aquí quisiera yo puntualizarte también algo. Hay muchos documentos privados que sí terminan en inscripción en el registro público. Okay. Es decir, que sí completan la fase para poderse registrar y son válidos.
Sin embargo, no son la mayoría. Y el ejemplo que comentaba, bueno, en mi experiencia me he topado con muchos documentos, tanto de jueces municipales como de ministerios públicos, anteriormente llamados ministerios públicos, lo que eran. ¿Y qué es lo que pasa? Nos estamos peleando porque, no sé, vamos a suponer que dos hermanos se prestan, me dicen, sabes que este es tuyo, pero a lo que yo siembro o mis animales están mejor en tu parcela. De tu lado que del mío. Lado que del mío, Ok. y tú ocupa el mío y yo ocupo el tuyo. De mientras, ¿no? Súper. Porque somos hermanos, nos llevamos súper bien, pero nos peleamos. Pero hay una diferencia entre nosotros y resulta que ya nos peleamos y sabes que ya no te voy a dejar pasar, y aparte es mi propiedad, es mi terreno. Y hazle como quieras. Y entonces acabamos en un ministerio público, en aquel entonces, actualmente fiscalía, y actuamos y llegamos y nos dicen, bueno, a ver, platiquen, vamos a intentar solucionar esta situación. Y acabamos, al fin de cuentas, con que, bueno, pues mira, tú quédate con mi propiedad, yo me quedo con la mía, pues a mí no me va a servir, etcétera. Y ahí mismo, en el mismo Ministerio Público, se hace el convenio y un contrato privado en donde ya sea va a vender, va a permutar o va a donarse el terreno, el inmueble. Y ya. Ahí queda. Y las personas piensan que por haber sido ante la Fiscalía o ante el Ministerio Público es una autoridad, lleva su sellito, me entregan inclusive una copia porque ahí tiene que es un contrato privado, ya se lo vendí, es más, hasta le pagué una diferencia a mi hermano porque su terreno valía más. Ok. Y ya. Eso no me da la propiedad. Y aunque Ese documento no. levantado ante en ese entonces. Porque no es una autoridad competente para celebrar un contrato de traslado de dominio, es decir, de cambio de propietario de un inmueble. Y le falta la formalidad, le falta el registro, inclusive, bueno, en mi experiencia te comentaba, llegué a ver eso acompañado de ya los pagos prediales a nombre del nuevo, y resulta que eso lo celebró el papá o el abuelo, y eso fue lo que a mí me dejó, y pues creo que está intestado, Lic, y una vez que sacamos el intestado en el juzgado, ¿cómo adjudicas eso si no ha entrado en tu propiedad? Y nos encontramos con que ese inmueble está irregular. No solamente intestado en ese ejemplo, sino irregular. ¿Por qué? Porque si nos vamos al registro público y bien nos va a nombre de alguien, y muchas veces y la mayoría de las veces se encuentra inmatriculado. ¿Qué es inmatriculado? Que no existe en el registro público de la propiedad. Licenciada, y otra situación también muy común y muy recurrente en este tipo de operaciones, que muchas veces quien sí es propietario, aparte de firmar este contratito privado del que hemos estado hablando, te entrega en las manos las escrituras, que sí están a su nombre. Claro. Ni aún así tiene el valor. No, por supuesto. Y es una pregunta muy frecuente. Que uno tenga su testimonio en mano, que lo ampare como propietario, y que se lo entregue a otra persona de mano a mano, no quiere decir que le está entregando la propiedad. O cuando alguien, por ejemplo, sustrae este tipo de documentos, ¿no? Y el temor que existe, claro, ya no soy propietario porque alguien se metió a robar. Me robó mi escritura. Y se llevó las escrituras, así es. ¿Qué voy a hacer? Pues nada, no se preocupe, sigue siendo suyo. Mientras usted no firme ante un notario público de que ha trasladado esa propiedad o la pierda vía legal, o sea, es decir, a través de un juicio en el juzgado, usted sigue siendo el propietario, no hay ningún problema. Que si la vecina me prestó 500 pesos y yo le dejé, o 1000 pesos y yo le dejé en garantía la escritura original, la que me dio el notario en las manos. ¿La única que tenía? La única que tenía.
Eso no es garantía. Si no hay un documento firmado de por medio, y en este caso, tema que nos ocupa ante la autoridad competente, que es el notario público, esa entrega de los documentos no surte más mínimo efecto. Cualquier persona, está el registro público de la propiedad, y cualquier persona que quiera buscar un bien inmueble, a nombre de quien está, puede ir y solicitarlo. Es un trámite, como el nombre lo dice, registro público. Es un trámite que todo el público puede hacer. Si se le perdió, se le metió humedad a su casa y las escrituras ya no se ven, licenciada, ya no sirven, se me hace. No se preocupe, usted no ha perdido la propiedad. Puede ir y solicitar ante el notario público un segundo testimonio. Que este segundo testimonio no es más que una copia certificada de la escritura. Digamos que no es una copia certificada, es el mismo documento, pero sacado de la fuente. La escritura es ese documento que se queda el notario en su notaría. El testimonio es lo que le entregan a uno. Por lo tanto, un segundo testimonio es otra expedición de lo que tiene el notario ahí. Si no quiero ir al notario porque me cuesta muy caro, o porque está muy lejos, o porque lo hice en la ciudad de Jalapa, pero ahora ya vivo por Papantla, por ejemplo, entonces puedo acudir al registro público de la propiedad, hacer mis pagos correspondientes y sacar una copia certificada del registro público de la propiedad. Fíjate qué interesante, porque muchas veces desconocemos cuál es la verdadera función del registro público de la propiedad, o no sabemos ni siquiera que existe y a qué se dedica, qué hace, ¿no? Y que todos tenemos acceso. Todos podemos gestionar, todos, no necesariamente abogados. Todos podemos ir y solicitarlo. Solicitar copias, solicitar una búsqueda de una propiedad, solicitar un número de inscripción, o inclusive solicitar los libros que tienen ahí en su archivo para poder revisar que mi escritura pública esté correcta, o que no tenga anotaciones como de hipoteca o de algún tipo de gravámenes, ¿no? Sí. Como embargos que decimos. Y bueno, muchas personas te decían en relación a la función del registro público que desconocemos, a qué se dedica, cuáles son sus facultades y funciones, y muchas veces han llegado personas que nos dicen, bueno, es que yo no entregué mis escrituras y ya me embargaron mi casa. ¿Cómo se enteró, no? Ah, bueno, pues precisamente por lo que tú acabas de comentar, que el registro público es de acceso público. Claro, por supuesto. He ahí la responsabilidad de poner o de plasmar la firma de uno en cualquier documento. Pagaré, en cualquier contrato, aun cuando sea privado, porque como ya mencionamos, sí tiene una validez. Le faltan formalidades para que pueda estar regular conforme a lo que indica la ley, pero sí hay una validez. Y lo que tú decías, ok, bueno, yo firmo, total, ¿qué van a saber que yo tengo una propiedad en otro lugar? Y oh, sorpresa, sí se puede acudiendo al registro público y solicitando la información correspondiente. Licenciada, y bueno, si ya detectamos que estamos en este supuesto de la irregularidad, que tenemos un documento que, bueno, si tiene requisitos, como por ejemplo definir exactamente, porque esa es otra, definir exactamente cuál es el objeto de la donación o de la compraventa, dar específicamente las medidas, la ubicación, las características y bueno, la descripción total y específica del inmueble que está siendo objeto de este cambio de propietario, como lo decíamos desde el principio. Bueno, si ya este contrato se pagó un precio o no se pagó, si fuimos beneficiarios de una donación y está totalmente determinado el objeto, quiénes son las partes que están interviniendo para firmarlo y bueno, una serie de requisitos más. ¿Qué soluciones? Si tiene todo esto, pero no fue ante un notario público, pues estamos en problemas según lo que tú nos estás diciendo. ¿Qué Estamos soluciones? en una irregularidad. Estamos en una irregularidad. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta qué es lo que tenemos para ver qué camino seguir. Ok. Tenemos
podríamos caso decir, 1, por caso ejemplo. uno, Caso caso uno, tenemos un contrato que la ley me indica es un contrato privado que lo hice ante, no sé, el juez municipal, la autoridad, una autoridad, inclusive firmó la autoridad. Con testigos, tienen el sello, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que llevo años viviendo ahí, pero no está inscrito en el registro público. Y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Si yo me encuentro en ese supuesto, puedo ir ante el registro público para solicitar la autorización de inscripción. El órgano o la autoridad competente al que yo le debo solicitar es la Inspección y Archivo General de Notarías y de Registro Público. Okay. ¿Qué debo hacer? Solicitar por escrito, poniendo mi nombre, mi domicilio y que estoy solicitando que se inscriba ese inmueble, poner la ubicación, todos los datos que den una certeza y una característica de mi inmueble. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos inclusive caer en una confusión con un vecino, con el otro vecino, etcétera. Entonces debe estar completamente bien ubicado, con superficie, medidas, colindancias, inclusive hasta los nombres de los colindantes. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cómo obtuve ese inmueble? Me lo vendieron, se lo vendieron a mi abuelo, ahí hay que narrarlo por escrito cómo fue que ese documento privado fue a dar a mi nombre y a la persona a quien se lo adquirí. En caso de compraventa, la persona que me lo regaló. Oye, licenciada, ¿y hay un término para hacer valer esto? O, por ejemplo, ¿es lo mismo que si el beneficiario de ese contrato era mi abuelo o era mi papá o incluso el mismo interesado? No, está bien. Mira, está muy interesante lo que tú dices porque muchas veces o si vive, ya no vive. Exactamente, mira, tiene que vivir porque tiene que manifestar el interesado. Okay, entonces sin embargo, un requisito para hacer este trámite es que la persona se encuentre en vida. Exacto. Pero también podemos hacerlo en calidad de albacea de la sucesión. Bueno, pero eso ya es algo más complejo también. Es algo un poco más complejo, pero se puede. Okay. En este caso, lo importante aquí, y es algo que me llama la atención, es decir, licenciada, es que solamente tengo 5 años en los cuales yo he poseído este inmueble, pero mi papá lleva como 30 años con el inmueble. Esos años pueden sumarse a lo que yo tengo para poder exigir el derecho y cumplir con los 20 años mínimo que marca la ley del registro público para la inscripción o la autorización de la inscripción del contrato. Seguimos hablando del caso en el que el vendedor, o bueno, quien era propietario anterior, viva. Sí, por supuesto. Okay. Por supuesto. Seguimos hablando en el que vive, o bueno, puede no vivir, pero tiene que acreditarse. ¿Cómo? Con el juicio correspondiente. Como dices, ahí es encontrarle una solución. Obviamente aquí sí se pueden inclusive juntar los años para poder acreditar ha estado en la propiedad de mi casa, no sé, o sea, de mi familia, perdón. Okay. Ha estado en mi familia, mi papá 30 años, conmigo lleva 5 y entonces ya somos 35 años juntos con el inmueble. Y ya ahora ya mi papá, bueno, ya me lo dio, entonces lo voy a juntar esos años. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos importantes para que te otorguen la autorización de la inscripción en el registro público es que tenga mínimo 20 años de estar poseyendo. ¿Y si tiene menos? No se puede, tendríamos que acudir vía judicial. A otro tipo de trámite. Exactamente, aquí es importante conocer, como te comentaba, con qué cuento para saber cuál es el camino correcto para la regularización de mi inmueble.
Muy bien, pues continuamos hablando en relación a cómo regularizar si es que soy beneficiario de alguna donación o de alguna compraventa y tengo un documento que, bueno, sí tiene los requisitos, pero no fue cumplida con la formalidad de hacerlo ante un notario público y máxime de haber sido inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio. Pues vamos a ir a un corte y de regreso continuaremos hablando de más en relación a este importante tema. No se vaya. El 123 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:40. La Comisión Nacional de Derechos Humanos alertó que la violencia en las escuelas persiste y es más agresiva. En los últimos 7 años ha recibido 918 quejas por violencia en planteles educativos. Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es el país con más casos de bullying en la educación básica. En secundaria, el porcentaje de alumnos que ha robado o amenazado a sus compañeros es de 7. Diez cosas que no sabías de la historia de México. ¿Qué gritó Hidalgo? Cada 15 de septiembre los mexicanos remiten el famoso grito con el que se inició la independencia de México, pero hay algunas precisiones que hacer. Miguel Hidalgo y Costilla dio el grito alrededor de las 2 horas de la madrugada del 16 de septiembre de 1810, y antes pronunció fuertes vivas a la Virgen de Guadalupe, a la religión católica y al rey Fernando VII, y también algunos mueras al mal gobierno. Conexión Veracruz. Todas las voces. Perteneciente al norte de Veracruz y cuyo nombre proviene del náhuatl y significa lugar de Papanes o lugar de la luna bella, Papantla se constituye como pueblo mágico y es conocida mundialmente por la tradición de los voladores de Papantla. Esta tradición, que hoy en día es considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, tiene sus orígenes en la época prehispánica, la cual, según distintas leyendas, se utilizaba para solicitar la benevolencia a los dioses. La tradición ha evolucionado hasta la que conocemos hoy en día y que en esencia conserva las tradiciones de sus inicios. Son las 5:43. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. Bien, pues ya estamos de regreso y bueno, surgen muchas dudas en torno a cómo podemos resolver una problemática que nosotros tenemos si hemos comprado, si fuimos beneficiarios de una donación o adquirimos un inmueble pues a través de un contrato privado que no fue formalizado ante un notario público. Y esta problemática que se presenta en algunos municipios que hicieron la transición del ser comunitarios cuando antes todo era en función de las costumbres, ¿no? De las creencias que la misma localidad tenía y se fueron dejando de lado algunas disposiciones legales que la ley pues nos marca para que nosotros podamos ser verdaderos titulares y dueños de un inmueble. Sin embargo, en estas comunidades que ahora están haciendo la transición hacia el crecimiento como población, hacer un núcleo pues urbano que ya tenga más servicios y que sus costumbres también pues hayan sido dejadas un poco de lado, que ya las personas se están interesando en ahora poder vender, transmitir, heredar, ¿no? Con certeza, claro. Y que ya hijos y nietos están pues interesados en saber cómo regularizar una problemática si en realidad de lo que fueron beneficiarios es de un problema, como lo comentábamos
pues en el corte con la licenciada Rosa Laura Vázquez, quien esta tarde nos está acompañando aquí en la cabina de Zona Patrimonial y nos está haciendo importantes precisiones en torno a este tema. Y bueno, algunas comunidades en las que se lleva a cabo esta problemática, en la que se da, por mencionar algunas, son Actopan, me decías, Alto Lucero, la zona costera como Paso de Ovejas, San Andrés, Santiago, Chicón, Minatitlán, sí. Sí, también para arriba, para lo que es Álamo, Chicón, hay muchísimo bien irregular. Cosamaloapan también. Cosamaloapan. Y bueno, estamos hablando ahora del primer caso de solución para regularizar un documento que nosotros tenemos, y bueno, se trata del trámite de inscripción directa en el registro público. La solicitud de la inscripción vía administrativa, podríamos mencionarlo. Para cerrar ahora sí como esta opción, tenemos que tener en cuenta, ¿qué tengo que tener para saber si puedo hacer esto? Ok, ¿no? Me parece bien. Ok, primero, el contratito ante una autoridad. La que sea, que hayamos hecho, juez, MP, lo que sea. Que haya firmado, haya puesto su sellito. Un certificado expedido por el Registro Público de la Propiedad en donde no se encuentra inscrito. Es decir, un certificado de no inscripción. O sea, que no es de nadie. Que no es de nadie. Bien. 2, la constancia de que fiscalmente estoy al corriente. Estoy cumpliendo y al corriente. ¿Qué es una constancia de que estoy al corriente fiscalmente? El predial del año. Aunque no esté a tu nombre. ¿O tiene que estar? Pues por lo general sí estamos hablando de los supuestos donde hay un contrato, no hay, está inmatriculado, no hay inscripción en el registro público. Generalmente está a nombre de quien se saca el contrato, es decir, de la persona que está interesado en regularizar. Por lo tanto, el predial al corriente. Y una constancia de la autoridad agraria. ¿Por qué? Porque debo no solamente de justificarle a la autoridad que no está en el registro público, sino de que no pertenece a ningún ejido. Bien, sí. Y entonces, autorízame mi contrato, que es legal completamente, que no estoy pasando a traer ningunos derechos. ¿Por qué? Porque no está inscrito en el registro público. ¿Por qué? Porque no se trata de un ejido, ni pertenece a ninguna zona de estos comunal que se agrupan, también ejidal. Estoy al corriente, pago mi predial. Y pues tengo aquí mi contrato y tengo más de 20 años, mínimo 20 años o más. De estar ahí ocupando. Estar ahí en calidad de dueño, todo el mundo me conoce. Si cumplo con todos estos requisitos, haz tu escrito, identifica correctamente tu bien inmueble, acompaña los documentos y solicítalo. Se solicita ante la Inspección Archivo General de Notarías y Registro Público. También en relación a este trámite me decías que acompañado de un croquis. Sí, por supuesto. A la hora de solicitar, a la hora de mencionar la ubicación, me refiero a un croquis de ubicación, como mencioné, con medidas, con orientación cardinal, con colindantes, nombres de los colindantes. O sea, es decir, un croquis o un plano bien hecho. Sí, bien hecho. Bien hecho. De preferencia realizado por un técnico o profesional de la materia. Sí. ¿Para qué? Para que no haya una confusión. Estamos identificando el bien que queremos regularizar. Si cumplimos con todo eso, basta con solicitarlo ante la autoridad para que se nos otorgue y listo. Pagamos nuestros derechos correspondientes y se inscribe. ¿Estos derechos son por función de algún porcentaje, algo que tiene que ver con el predial? ¿Cómo es? ¿Tú tienes idea? Bueno, sí, estos derechos se pagan, son varios impuestos que se pagan ya, obviamente, a la hora de que ya entra a tu patrimonio. O sea, que ya pasó el trámite. Que ya pasó el trámite, se te va a regularizar, se te va a inscribir en el registro público. Acordémonos que las oficinas, si bien los servicios son gratuitos, es decir, la atención que te proporcionan, también hay servicios que están previstos con un costo determinado
Ejemplo, copias certificadas. Ejemplo, un certificado de búsqueda, un certificado de libertad de gravamen. Inclusive el mismo certificado de no inscripción tiene un costo en función a lo que el Código Financiero del Estado te señale en número de salarios mínimos. Ejemplo, te cuesta el trámite tantos salarios mínimos. Multiplicas lo que está actualmente de salarios mínimos por el número de salarios mínimos y te va a dar lo que debes pagar. Obviamente no es necesario que hagas todo esto. A la hora de acudir a la oficina, los empleados atentamente te apoyan al llenado de los formularios y te expiden un documento con el que puedes ir a pagar al banco, inclusive a cualquiera. Ahí te marca 2, 3 instituciones bancarias en donde puedes tú hacer tu pago, regresas. O hasta tiendas de conveniencia. O hasta tiendas de conveniencia, dicen, para más rápido, más fácil. Haces tus pagos y listo. Ya tienes regular y debidamente inscrito en el registro público de la propiedad. ¿Por qué? Porque cumples con estos trámites. Digamos que es lo más cercano a que tengo en orden mis documentos. Bien, abogada, esta es la parte administrativa, pero bueno, hay en estas figuras como la prescripción y como esto que es además muy común en el periódico, luego leemos información testimonial ad perpetuum. ¿Nos puedes hablar un poquito en torno a estas dos soluciones que también tendrían? Claro, por supuesto. Aquí aparentemente son lo mismo, pero no son lo mismo, Tere. Van diferentes requisitos. Okay. Dentro de la prescripción podemos, ¿qué es la prescripción para comenzar? Sí. ¿No? Para poder entender de qué vamos a hablar. Y es el adquirir el bien, adquirir los derechos a través del tiempo. ¿Qué tiempo? Ok, aquí vamos a depender de las características con las que contamos para ver qué tiempo necesito para que yo vaya ante la autoridad judicial y me diga, efectivamente te reconozco como dueño, como propietario del inmueble. Si hablamos de una adquisición de buena fe, ¿qué es una adquisición de buena fe? Yo compré, pagué el precio, pero me entregaron un contratito privado que celebramos aquí, inclusive hasta mis compadres firmaron, y todos están muy bien, tienen su documento, aquí está, licenciada. Esa es la causa generadora por la cual yo tengo la propiedad del bien inmueble. Es de buena fe. Para buena fe, 10 años. 10 años. Indica la ley. Para mala fe, 20 años. ¿Cómo? ¿Mala fe admite la ley? Sí, no es nada fuera de ley, no nada es ilegal. Nada ilegal. La mala fe, vamos a suponer, me lo dieron en pagos y resulta que yo ya llevaba pagado más de la mitad, pero pues la persona se fue y no tengo a quién pagarle, Tere. Y ya aquí me dejó viviendo. ¿Ya no regresó? Ya no regresó. Inclusive hasta hicimos el contrato privado. Y me dio las llaves y ya lo estoy usando. Pero pues en 20 años no me ha reclamado, no ha venido a decirme, oye, págame, no me ha requerido de ninguna manera. Ahí, por el transcurso de los 20 años, se aplica una prescripción en forma de pérdida de los derechos. Y bueno, esa sería la forma de la prescripción. La forma de la solución jurídica respecto de la información testimonial es acudir ante el juez porque no tengo documento, Tere. No tengo ningún documento ni el contratito privado siquiera, pero tengo todos los testigos que me dicen que efectivamente yo soy el dueño y les consta que tiene añísimos que estoy aquí, más de 20 años. ¿Y que nadie me ha venido a querer sacar? No, ¿por qué? Porque poseo de forma con las características que la ley exige, soy propietario ante todo mundo, toda la vida, continuamente, es decir, nadie me ha interrumpido aquí que me hayan querido sacar, ni mucho menos, ante todo mundo.
y es la forma de hacerlo, a través de información testimonial ad perpetuam o información de dominio se llama. Estos procedimientos son ante el juez. El anterior que hablamos, no. El anterior es administrativo, ante la Inspección y Archivo General de Notarías y de Registro Público. Okay. Y este último, si tiene que ser pues pedido ante una autoridad judicial. Judicial, definitivamente, tanto las prescripciones que te mencioné de buena y mala fe, como la de la información de dominio o información testimonial ad perpetuum. Bien, pues aquí creo que estamos tomando nota de todas las recomendaciones que nos está haciendo esta tarde nuestra invitada, la licenciada Rosa Laura Vázquez, y sepa usted que si usted está en una situación como la que acabamos de escuchar, pues tiene solución. Y o si está usted a punto de adquirir y quiere ahorrarse por ahí alguna cantidad, los honorarios del notario, en fin, pues es una muy mala idea, es un muy no mal se lo ahorro. ahorre, no se lo ahorre, va a gastar más, porque sí, al final de cuentas, pues los costos que nos genera una propiedad irregular y los problemas, las vueltas, sí, porque por ejemplo si el anterior propietario no nos transmitió la propiedad de un modo correcto y tiene alguna deuda, es objeto de algún embargo, pues ya nada más nos vamos a quedar pues en la calle. Pues con la deuda anterior. No, en la calle porque le van a quitar el inmueble a, sí, a quien es propietario porque no tuvimos el cuidado o la precaución de cerciorarnos. Licenciada, pues realmente ha sido muy interesante todo lo que nos has dicho y quisiéramos pues aprovechar estos últimos minutos para que nos hagas las recomendaciones finales al auditorio. Ok, claro que sí. Bueno, yo creo que lo más importante es que uno al invertir su dinero, es decir, al adquirir una propiedad o inclusive al que nos van a obsequiar, nos van a heredar en vida, como decimos, a donarnos un inmueble, hay que cerciorarnos de que el inmueble se encuentre regular. Nada como acudir con un profesional, con su abogado de confianza o con su notario público de confianza para que nos diga efectivamente está regular en inmueble. No compre problemas, no adquiera problemas y no adquiera deudas porque a todo esto hay que invertirle. Impuesto, hay que invertirle vueltas, el abogado, inclusive edictos, una serie de situaciones que nos podemos evitar si ponemos en orden nuestro bien inmueble y le evitamos a nuestros hijos y en dado caso en el supuesto de la donación o a nuestros compradores. Muy bien. Licenciada, pues si alguien del auditorio se quedó con alguna duda, quiere contactarte, ¿a qué números te podemos localizar? Claro que sí, bueno, es vía celular, sería 2288 3768 28. Se encuentra abierto a las 24 horas, atiendo yo personalmente y bueno, en su caso ya canalizo al abogado especialista en el despacho jurídico que puede atender el asunto. Sin embargo, tratándose de bienes inmuebles y tratándose de contratos, personalmente se les atiende. Muy bien, licenciada. Pues no me resta más que a usted agradecerle el favor de su atención. En controles, gracias Memo, gracias Germán. Lo invito para que dentro de 8 días, en punto de las 5 de la tarde, no se pierda la sintonía de Zona Patrimonial y lo invito también para que si usted tiene más dudas, si quiere saber más en relación a este tema y al tema que tiene que ver con deudores, usuarios de servicios financieros, visite el www.elbarzonrc.org. Hasta la próxima. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra,